Hola, ¿qué tal? Yo soy David Alba, yo soy promotor cultural en el estado de Colima. Además soy un impulsor de la música con instrumentos de origen prehispánico. Y bueno, estaré sumándome al proyecto de Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa, con este proyecto de elaboración de los instrumentos de origen prehispánico. Y como primer capítulo vamos a iniciar con la elaboración de un silbato. A partir de este instrumento, este silbato, podemos crear una gran diversidad de instrumentos aerófonos de la época prehispánica. Y bueno, en esta primera sesión vamos a iniciar con la elaboración de un pequeño silbato de barro, en donde podamos tener los conocimientos básicos y podamos construir instrumentos como esta flauta doble, que es en forma tubular, o esta ocarina, que es en forma globular. Por lo tanto, vamos a iniciar desde el principio conociendo tres elementos muy básicos para poder construir un aerófono. Bien, aquí tenemos ya nuestro barro previamente preparado. Es un barro que originalmente es rocoso y arenoso, y después de extraerlo de las minas hay que cernirlo para limpiarlo de todas estas impurezas o algunas pequeñas roquitas que nos puedan quedar en nuestro barro, y después mezclarlo con un poco de agua para que nos quede una consistencia más o menos así. Es importante dejarlo reposar unas 48 horas para que nuestro barro esté pues homogéneo, ¿no? en su consistencia. Bueno, vamos a formar dos bolitas más o menos del tamaño de un pulgar. Una la vamos a aplastar de tal manera que vayamos formando una pequeña tortilla. Esta va a ser la mitad de nuestra caja de resonancia, y esta otra bolita vamos a imaginar que construimos una cazuela. Es importante que observen ustedes cómo nuestro barro comienza a agrietarse en el momento en el que estamos manejándola. Esto es porque nuestras manos, nuestra piel, nuestro cuerpo tiene una temperatura y absorbe además la humedad de la tierra. Solamente con una gota vamos humedeciendo para que nuestra arcilla no se vaya perdiendo esta consistencia. Entonces vamos a construir esta pequeña cazuelita haciendo presión en la parte del centro para que nos quede un poco cóncava y nos dé la forma, una pequeña forma globular de nuestro silbato, y particularmente de la caja de resonancia de este pequeño silbato. Entonces ya tenemos aquí la parte plana y la parte cóncava. Esto lo que vamos a hacer es unirlas como si fuera pues una pequeña bóveda. Vamos a utilizar un poco de agua con nuestro dedo y vamos a estar deslizando el dedo de manera que pueda unirse la parte de abajo con la parte de arriba, o una pieza con la otra, hasta dejar borrar las líneas que se forma entre una pieza y otra, una parte y otra. Bien, aquí ya tenemos nuestra caja de resonancia. Por dentro, esta pequeña bolita está hueca. Ahora vamos a buscar hacer una pequeña bolita, y aquí viene nuestro segundo elemento de este silbato, que es el aeroconducto, que es por donde nosotros vamos a estar proyectando el aire que impulsamos con la boca, que es más o menos esto que estamos viendo aquí. Esta es nuestra caja de resonancia, esto que está aquí es el de aquí, y este aeroconducto es el que estamos construyendo ahora.
El aeroconducto lo vamos a hacer de una forma casi rectangular y vamos a buscar una zona en nuestra caja de resonancia de la parte plana donde podamos unir nuestro aeroconducto. Sostenemos un poco ahí y de la misma manera en la que unimos la parte cóncava con la parte plana de nuestra caja de resonancia, lo vamos a hacer también con el aeroconducto y la caja de resonancia. Aquí podemos apoyarnos de estas herramientas que son las que vamos a utilizar. Es un pequeño pedazo de carrizo o una tablita plana, y con un poco de agua comenzamos a deslizar el barro para que se haga uniforme. Nos apoyamos del agua. Es importante que usemos un poco de agua porque el barro puede ponerse un poquito más duro y podamos jalar más de lo que tendría que ser, y a veces desajustar las piezas o estos elementos a los que me refiero, como el aeroconducto y la caja de resonancia. Aquí ya tenemos unidas nuestras dos piezas y ahora vamos a preparar la parte donde va a correr el aire. Vamos a utilizar esta misma herramienta. Hay que limpiar, es importante que vayamos limpiando. Lo pueden hacer ustedes con un trapo, lo pueden hacer con la mano, porque a la hora de introducir nuestra herramienta, nuestro palo plano, a veces puede introducir más barro del que ya trae. Entonces vamos a humedecer y vamos a hacer presión poco a poco. Vamos a observar desde la parte plana, continuamos viendo la parte plana, introduciendo desde esta parte del extremo del aeroconducto hacia el centro de la caja de resonancia. Una vez introducida hay que hacer un poco de juego de adentro hacia afuera para que no se nos quede pegada. Ahora vamos a utilizar otra herramienta que es un pequeño palillo, un picadiente. Este también lo vamos a humedecer a la hora de trabajar con el barro para que no se nos quede pegado. Vamos a ubicar desde donde introducimos nuestra pequeña tabla, nuestra pequeña carrizo, hacia el centro de la caja de resonancia y en dirección de donde está la unión entre el aeroconducto y la caja de resonancia. Ahí vamos a introducir nuestro palillo hasta sentir hacia donde llegó nuestra pequeña tablita o nuestro pequeño carrizo. Vamos a raspar sintiendo el ancho de esta tabla y vamos a formar un pequeño cuadro donde nos va a formar, o esto bien va a formar, nuestro tercer elemento de este silbato, que es el bisel. En este bisel es donde el aire va a llegar y es donde justamente el aire va a empezar a vibrar y va a generar el sonido, por ende. Como ustedes pueden ver aquí, ya alcanzamos a ver o a descubrir nuestra parte de esta pequeña tablita. Bien, ahora que ya hemos descubierto aquí esta parte del bisel, vamos a utilizar un pequeño palito plano, otro parecido a este mismo, y vamos a construir nuestro bisel. Es importante, repito, que vayamos humedeciendo nuestras herramientas, porque el barro va perdiendo humedad. Ahora vamos a retirar
el siguiente, este palo plano que tenemos aquí. Y si ustedes alcanzan a observar, va a jalar un poco de barro del cual fue presionado al momento de introducir nuestro palo plano. Vamos una vez más a introducirlo, aplanando muy bien, y volver a construir o mejorar este bisel. Este pequeño palo plano está haciendo un poco de presión de tal manera que podamos ir haciendo un corte sesgado y alisando o haciéndolo lo menos rasposo que se pueda, apoyándonos un poco del agua. Y vamos a retirar el palo que acabamos de introducir. Nos va a quedar algunos restos dentro de nuestra caja de resonancia, con el cual vamos a limpiar con nuestro palillo, y a partir de ahí vamos a estar probando si no suena. Es porque seguramente tenemos algunos residuos dentro de la caja de resonancia. Es importante estar observando todo el tiempo que estos residuos no se queden dentro de la caja de resonancia, que no obstruyan ni el aeroconducto y que no se queden dentro de la caja de resonancia. Una vez más aplicamos esta misma técnica. Y volvemos a retirar. Y bueno, aquí ya encontramos entonces el sonido. Y ahora lo que nos queda es, por la parte posterior de nuestro silbato, es crear unos pequeños orificios que harán que nos cambien el tono. Esto es porque a la hora de introducir el aire tiene una presión al momento de entrar en nuestra caja de resonancia, y al construir estos orificios hace que la presión baje, y por lo tanto el tono natural del silbato cambie. Y así podremos ir construyendo o creando más tonos. Conforme hagamos más orificios, pues es importante que vayamos haciendo pruebas, porque la presión del aire puede bajar y a veces pueda perder incluso hasta el sonido, como ahora lo estamos presentando aquí. Esto lo vamos a resolver volviendo a construir o a generar nuestro bisel. Una vez más, es importante que tengamos un poco de paciencia y que estemos haciendo prueba y error, prueba y error. Aquí ya cambió nuestro tono, o ya mejoró, o ya se limpió el sonido. Esto quiere decir que entonces ya podemos utilizar 3 tonos. Bueno, pues este fue nuestra primera sesión de este taller que presentamos ahora en este proyecto de Contigo en la Distancia, Cultura en tu Casa, con esta primera sesión en la construcción de silbatos. Ustedes, a partir de esto, podrán ir construyendo más piezas y una vez que se comprenda cómo se construyen estos instrumentos con los 3 elementos básicos, que es nuestra caja de resonancia, el aeroconducto y el bisel, ustedes pueden empezar a ir explorando y haciendo instrumentos un poquito más grandes,
haciendo con diferentes formas, en este caso una paloma, o como este que es un poco más grande. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, háganosla saber y con mucho gusto estaré explicando con mayor atención respecto a la fabricación de estos instrumentos de origen prehispánico. Hasta pronto.